Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional. En esta mañana, el día de hoy, estaremos revisando el final del capítulo 9 del profeta Isaías, los versículos 18 al 21, para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Juicio por la desunión. Juicio por la desunión. Vamos a la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos haciendo la lectura en la Nueva Traducción Viviente para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios, versículos 18 al 21, es el final del capítulo 9. Esa perversidad es como un incendio de maleza, que no solo quema las zarzas y los espinos, sino que también hace arder los bosques. Su fuego hace subir nubes de humo. La tierra quedará ennegrecida por la furia del Señor de los ejércitos celestiales, y el pueblo será combustible para el fuego. Y nadie perdonará la vida, ni siquiera de su propio hermano. Atacarán a su vecino de la derecha, pero seguirán con hambre. Devorarán a su vecino a la izquierda, pero no quedarán satisfechos. Al final se comerán hasta a sus propios hijos. Manasés se alimentará de Efraín, y Efraín se alimentará de Manasés. Y los que devoran a Judá, y los dos devorarán a Judá, pero aún así no quedará satisfecho el enojo del Señor. Su puño sigue preparado para dar el golpe. Bien, el juicio por la desunión del pueblo de Israel. Se hace aquí una descripción de la iniquidad presente ya en el pueblo de Israel. Maduran rápidamente para su ruina aquellos cuyos corazones no se humillan cuando están bajo destinos denigrantes. Porque lo que Dios se propone al aporrearnos es que volvamos a hacer lo que Dios se propone cuando nos zarandea, cuando pone esta disciplina sobre nosotros, es que volvamos nuestra vista hacia Él, que volvamos de nuevo hacia su presencia. Si esto no se logra mediante pequeños juicios, podemos esperar entonces juicios mayores sobre nosotros. Los dirigentes de Israel, los dirigentes del pueblo, lo habían guiado mal. Así que también tenemos razón para temer a los que hablan bien de nosotros cuando hacemos mal, cuando nosotros hemos seguido por un camino o hemos estado transitando en maldad y empiezan a referirse de buena forma de nosotros, entonces también es un indicativo de que debemos estar nosotros con ese temor de que vendrá juicio por el acto que estamos realizando. La maldad era universal y todos estaban infectados con ella. En el pueblo de Israel había perversidades, tenían problemas y no veían la salida. Y cuando los caminos desagradan a Dios, el Señor hace hasta que sus amigos se pongan en guerra contra nosotros. Dios quitará aún aquellos de quienes ellos esperaban tener ayuda. Sus reyes eran la cabeza, sus falsos profetas eran la cola, la caña, lo más despreciable del pueblo. En esas confrontaciones civiles que estaban por suscitarse, los hombres hacían presa a los parientes cercanos y les servían como propia carne. El pueblo no se volvió al que los golpeaba, por tanto, él siguió golpeando, porque cuando Dios juzga, vence, y el pecador más recio y orgulloso será doblado y quebrantado. Lo que habría de venir era terrible. De por sí la profecía debió haber sido suficiente para que el pueblo regresara a sus pasos, para que cambiara de dirección,
pero no fue así. Ese era el motivo por el cual Dios siempre enviaba mensajeros al pueblo de Israel. Siempre mandaba mensajeros a su pueblo, a su nación escogida, para que ellos pusieran oídos y se volvieran de sus malos caminos. Pero ni aun esta advertencia de juicio sobre ellos los hizo volver. ¿Qué tan cauterizado tendrían el entendimiento que, escuchando lo por venir, no estaban dispuestos a volver sus pasos? Y esto nos debe llamar también la atención a nosotros. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra de Dios? ¿Cuántas veces hemos escuchado las advertencias de volvernos de nuestros malos caminos y no estamos dispuestos en ninguna forma a hacerlo? Es una exhortación directa. Son palabras que llegan a nuestro corazón y a nuestra mente y no estamos dispuestos a cambiar de dirección, cambiar de rumbo, ponernos a cuentas con Dios. Finalmente, el pecado es doblemente destructivo. Lo primero que hace es reducir los elementos de la comunidad, de la sociedad, a una jungla. Luego esparce su fuego en medio de ella. No nos basta para nosotros ver las contiendas modernas, las contiendas civiles, los juicios que nos infligimos a nosotros mismos siguen siendo los juicios de Dios. Los juicios que vienen sobre los pueblos impíos, sobre los que hacen esta iniquidad, los que practican la iniquidad vienen sobre nosotros, pero son autorizados por Dios. Los juicios son ejercidos por Dios en todo tiempo. Pero vemos aquí que a causa de la maldad general, la tierra es consumida por el fuego de la guerra civil. Vendría el hijo contra el hermano, dice, e incluso estarían atacando a sus vecinos. Pero esto muestra lo que sería la guerra civil. También la anarquía. Se había desechado todo gobierno. Se había olvidado tener temor de cualquier gobierno, de cualquier rey, de cualquier autoridad. Vendría hambre sobre la nación. Vendrían saqueo, incluso de forma terrible, canibalismo. Vemos que cuando estuvo situada la ciudad, incluso hubo canibalismo en ella. En estos versículos se refieren a la guerra interna de la nación. La avaricia y la malicia hacía que el pueblo se robaran los unos a los otros, pero nunca estarían satisfechos. La indiferencia causaba conflictos entre las tribus que debieran de haber estado más unidas. Efraín y Manasés, hijos de José, cuando recibieron la bendición de parte de Israel, Israel les tomó como hijos. Le pidió a José que le permitiera tomar a sus hijos como hijos de Israel. Y aquí vemos este desenlace de la maldad que creció en estas dos tribus. Efraín y Manasés fueron tomados como hijos, pero se comportaron como rebeldes, y también vino sobre ellos juicio. En esta tercera etapa del juicio, del enojo de Dios contra Israel, es resultado de las actitudes que habían tenido. Una situación de total anarquía. La palabra que aparece en el versículo 18, esta perversidad, esta maldad,
podría ser traducida como anarquía. Y si nosotros revisamos a lo largo de la historia las situaciones de anarquía, están marcadas por luchas internas de partidos políticos, asesinatos de reyes por sus propios oficiales, guerra civil y continua destrucción por incendios provocados. Es decir, se atenta contra los recursos naturales para que la nación carezca de insumos, carezca de materia prima para poder sostenerse, incluso para poder comerciar. Muchos partidos políticos a lo largo del mundo, a lo largo del planeta, muchas veces solamente buscan sus propios intereses o otras veces son plantados sobre ellos intereses de naciones vecinas para tomarles presos, para esclavizarles económicamente e incluso ideológicamente. Muchos reyes son asesinados por sus propios oficiales, por deseos egoístas, por situaciones que vienen a desatar la guerra civil y también provocan no solamente el desmembramiento de su organización social, sino también económica, lógicamente política y humana. Pero ¿qué es lo que sucedía? ¿Qué es lo que habría venido sobre Israel? En primer lugar, arrogancia. Se habían olvidado totalmente de Dios. Habían desechado la palabra, el mensaje que Dios había mandado sobre ellos. Incluso estas mismas advertencias las estaban dejando fuera. Después, la falta de dirección espiritual. No estaban dispuestos a poner atención a las palabras de Dios. No estaban dispuestos a arrepentirse de sus malos caminos. No tenían intenciones de dejar de hacer lo que estaban haciendo mal. Se habían negado a escuchar la palabra del Señor y habían aceptado en lugar las mentiras que enseñaban los falsos profetas. No se habían corregido ni las aflicciones, no se habían corregido ni con las aflicciones que Dios les envió. No se habían corregido sus pasos, ni con los dolores, ni con el juicio que estaba sucediendo en medio de ellos. Sin enmendarse en ello, siguieron desobedientes e incluso desafiantes. ¿Hasta qué punto llegó su maldad que estuvieron dispuestos a desafiar al propio Dios? ¿Hasta qué punto su desobediencia cauterizó su corazón, cerró sus oídos y cubrió sus ojos? El Señor pregunta en el versículo 5 del capítulo 1. Dice: ¿por qué me querréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Dice en la Nueva Traducción Viviente: ¿por qué buscar más castigo? ¿Se revelarán para siempre? ¿Por qué estamos dispuestos a veces a recibir más disciplina? ¿Acaso la disciplina que hemos recibido no ha sido suficiente? ¿Estaremos siempre contendiendo contra Dios? ¿Estaremos siempre en desacuerdo de sus juicios, en desacuerdo con su palabra, en desacuerdo con sus enseñanzas? La rebeldía no responde, más bien ignora las preguntas y consume a los que persisten en ella. El cuadro que nos presenta Isaías por medio de esta profecía es bastante descriptivo. Como un incendio, la maldad consume los cardos y los espinos
y hasta bosques enteros que levantan una cortina de humo. Cuando Dios permite que el mal se apodere de algún pueblo, este acaba primero con los individuos, con los que conforman la comunidad y finalmente a toda la nación. No pasa mucho tiempo sin que sean vencidos por la perversión y la sentencia tiene que venir sobre ellos. Ni siquiera los lazos familiares limitan al mal. El amor se ha enfriado y los sentimientos hacia los demás desaparecen, incluyendo el amor entre parientes, pues se traicionarán los unos a los otros y se odiarán entre sí. El ejemplo está en la guerra sirofenicia. Israel se había rebajado hasta el grado de procurar la destrucción de su nación hermana, la destrucción de Judá. Estuvo dispuesto a hacer pactos con naciones extranjeras para ir en contra de su hermano. Jesús exhortó que cuando nosotros lleváramos nuestra ofrenda delante de Dios, pero si estábamos enojados con mi hermano, yo tendría que dejar mi ofrenda ahí antes de ofrecerla e ir y ponerme a cuentas con mi hermano y entonces sí, regresar y presentar ofrenda delante de Dios. No puedo estar enojado con mi hermano y presentar ofrenda. No puedo hacer eso. No puedo atentar contra mi propia sangre. No puedo atentar contra mi hermano. ¿Cómo iba a responder el Señor ante estas acciones? ¿Las iba a dejar pasar de largo? De ninguna manera. Tendría que venir el juicio de Dios sobre aquellos que se habían revelado. Tendría que venir la respuesta de Dios a sus actos. Había celos entre hermanos. Había celos entre las tribus. Tal vez habían pensado o habían cavilado desde sus mentes que alguna u otra tribu había sido más favorecida de parte de Dios. Aquí se describe la maldad que había crecido ya en sus corazones y que finalmente sería este fuego abrasador que despedía una gran columna de humo. El castigo no vendría solo de Dios y los enemigos de la nación, sino también del interior del pueblo de Dios. Esta desunión finalmente les consumiría. Estos actos finalmente tendrían repercusiones sobre cada uno de ellos. La nación se autodestruiría mediante sus obras que habían ejecutado, mediante su perversidad y su maldad también serían alcanzados. Los miembros del pueblo pelearían unos contra otros y se consumirían unos a otros. Incluso tribus enteras estarían en conflicto unas con otras. Su puño sigue preparado para dar el golpe. Su mano está extendida para el juicio. Hay una evidente anarquía. Se han olvidado de Dios. Y en medio de esta creciente maldad había surgido una profunda rivalidad entre Manasés y Efraín, las dos tribus descendientes de José, y ambas enfrentadas con Judá. La guerra civil lanza a cada ciudadano contra su prójimo. Isaías traza el cuadro de impiedad creciente como un fuego sobre todos los matorrales de Israel. Es algo bastante gráfico. Por la ira de Jehová de los ejércitos, la tierra está oscurecida. El combustible para el fuego no es otro que el pueblo en lucha.
como si cada cual hubiera de comer la carne de su brazo, es decir, destruir su propia carne y sangre. La furia de las facciones no deja lugar para la piedad entre hombre y hombre cuando domina la insaciable ambición. Los celos tribales solo sirven para devorar la unidad de la nación. El pecado trae su propio castigo. No se nos debe olvidar esta parte. El pecado siempre trae sus propias consecuencias. Cuando yo permito que el pecado se apodere de mí, el mismo pecado trae castigo ya unido a él. Cuando prevalece la anarquía moral y el caos y la confusión impregnan todo el orden de la sociedad, en la guerra civil, hijos de los mismos padres cumplen la profecía de que los enemigos del hombre serán los de su casa. Bajo tales condiciones la mano de Dios está extendida, no con misericordia, sino como hemos visto, con juicio. Los castigos con que Dios les amenaza por esos pecados, en general, quedan por ellos expuestos a la ira de Dios, que abrazará como fuego a los que están secos como estopa. La maldad se encendió como fuego. Tan secos había dejado a los impíos que esta maldad, esta propia maldad, les consumiría. Las zarzas y los espinos representan al pueblo ordinario, que es el primero en sufrir los efectos de una desmoralización nacional. Pero el fuego también consume no solamente los pequeños arbustos, sino también al bosque, a los árboles, a aquellos elementos más frondosos del bosque, los nobles y los gobernantes. Todo el pueblo se convierte entonces en combustible, en pasto para las llamas, de tal forma que el país entero quedaba sumido en la oscuridad a causa de las densas espirales de humo. Cada uno contribuiría a su ruina en común. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Qué terribles son estas palabras. Con aquel que había crecido a su lado, ahora estaría peleando contra él. En las guerras civiles, un reino se precipita a su ruina. Eso es lo que estaría ocurriendo con Israel. En tan tristes circunstancias, cada uno se apoderaba de lo que estaba al alcance de su mano, robaba para comer sin poder saciarse, y llegaba incluso a comer de los prójimos que estaban a su alrededor. Se alimentaban de aquellos, de los que estaban en posibilidad de ayudarle y sostenerle en su aflicción. En lugar de aceptar su ayuda, estaban dispuestos incluso a devorarles. El versículo describe el horrible estado de un hambre que culmina en la locura. Habían perdido la razón. Y esto había de ocurrir no solamente entre los individuos, sino también en las mismas tribus. Los que eran capaces de unirse contra Judá no podían unirse entre ellos mismos. La mutua enemistad y animosidad entre las familias de los hijos de Dios es un pecado que las hace madurar para la ruina, y un triste síntoma de que esa ruina se acerca a pasos agigantados. A pesar de las llamadas de atención, a pesar de los castigos, la ira de Dios no estaba aplacada. Como estribillo, estos versículos, finalmente 12, 17 y 21, nos dicen de nuevo: ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. La ira de Dios no se apaga, porque el pueblo no se vuelve hacia el que los está disciplinando, hacia quien los está
eh, vulnerando. Aún con todo este castigo, el pueblo no estaba dispuesto a apagar la maldad que había crecido en sí. La maldad se refiere al pecado en sí y a sus destructivas consecuencias. Y aún siendo exhortados, aún siendo señalados de su maldad, no están dispuestos a volver. Qué terrible es que el hombre no tendrá ni siquiera piedad de su hermano. Hay una anarquía. Se han perdido cualquier dirección, se ha perdido cualquier rumbo, se ha perdido cualquier sentido de orden. Por eso hay anarquía. Por eso el pueblo estará sufriendo, porque se han olvidado de Dios. Que no nos suceda a nosotros, que estemos muy prestos a ponernos delante de Dios a cuentas. Y si acaso nuestro pecado es señalado, estemos dispuestos a oír exhortación, estemos dispuestos a cambiar de dirección, que no tenga que venir sobre nosotros juicio y castigo, además de disciplina, porque es algo terrible, es algo que nos puede destrozar. Que la ruina no se apodere de nuestros días, que el hambre no se vuelva en un hambre insaciable que nos lleve a locura, como pasó con el pueblo de Israel. Que la ruina no se apodere de nuestros pasos y se convierta en juicio que nos desmenuce, en juicio que nos destroce. Oremos unos por otros, oremos por nuestros semejantes, oremos por nuestra familia y pidamos que el pecado sea extirpado de nosotros, que aquellas cosas que no hemos estado dispuestos a poner delante de Dios, las hagamos hoy. Las pongamos hoy a cuenta delante de Dios y el juicio de Dios sea quitado de nosotros, y solamente quede la misericordia, la gracia de Dios inundándonos, y eso sea motivo para que diario tengamos alegría, gozo y contentamiento en nuestra vida. Oremos a Dios para que así sea. Oremos para que acudamos todos los días al trono de gracia y estemos dispuestos a confesar nuestros pecados, nuestra maldad y aquellas cosas que no nos permiten tener gozo en nuestro Señor. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en este día, Señor, que nos has permitido, Señor, de tu buena mano. Gracias por tu amor inagotable, Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Y porque siempre eres bueno, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has sostenido. Y tienes en nosotros, Señor, puestos tus ojos con especial cuidado. Y muestras sobre nosotros tu amor. Gracias, Padre, porque nos permites el descanso, el alimento, el sustento. Y aún en tribulación, en pruebas, en enfermedades, Señor, tu misericordia es sobre nosotros. Tu cuidado, tu amor son notables. Permite, Señor, que seamos animados en tu palabra, Señor, todo el tiempo. Que estemos dispuestos a confesar nuestras rebeldías, nuestras maldades, nuestros pecados, Señor, y ponernos a cuentas contigo. No estar en continuo combate, Señor, solo con el pecado que sabemos que finalmente destruye, sino que estemos dispuestos, Señor, a tener paz para contigo. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en este tiempo, Señor, de prueba. Gracias, Señor, porque también en la prueba hemos aprendido a depender totalmente de ti. Gracias porque en este tiempo, Señor, que ha sido doloroso de pérdidas,
Señor, nos has sostenido. Y sobre todo, Señor, porque en todo este tiempo no nos ha faltado tu palabra ni el alimento espiritual. Permite que sigamos creciendo hasta la estatura del varón perfecto, Señor, y que podamos compartir con otros de esta gran bendición, de este gran rescate que has efectuado por medio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, por todas estas cosas. Dejamos en tus manos nuestras peticiones, nuestras necesidades, sabiendo que tú has de responder de la mejor forma. Gracias de todas estas bendiciones. Todo lo rogamos a ti y clamamos a ti en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.